ver acá en memoria, ¿qué estábamos viendo? ¿No, nadie? En el punto 3, correcto, en el punto 3 de que estábamos viendo todo el tema de implementación del plan de pensiones. Entonces, ya desarrollamos el 1 y el 2. El 3 es la elaboración del texto del plan de pensiones. Y con la elaboración del texto vimos pues qué es lo que se tiene que considerar dentro del texto del plan para poder tener ya el texto y que sea el documento que va a ayudar a tener claras todas las reglas del plan de pensiones. Entonces, los demás puntos, el 4 que es dar aviso a Hacienda de la implementación del plan, que les comenté que es un proceso que se realiza al inicio y solo es una vez que se presenta este aviso. Saben que no he hecho poner a grabar. Déjenme pongo a grabar. Ahí está. Entonces, el punto 4, que es dar aviso a Hacienda sobre la implementación del plan, les comenté que es para efectos fiscales, para que cuando la empresa, ahí ya les estoy compartiendo pantalla, para que cuando la empresa quiera tomar las ventajas fiscales, pues pueda hacerlo sin ningún problema. Luego, el punto 5, que es el registro del plan ante CONSAR, que es un proceso anual, a diferencia del aviso a Secretaría de Hacienda. Este registro ante CONSAR es un registro que puede hacer la empresa o le puede ayudar el actuario que hace la evaluación del plan a realizarlo. Y este es para efectos de seguridad social. Y aquí les comenté el día que pusimos el punto que si recuerdan en el artículo 27 de la Ley de Seguridad Social, que es en donde nos dicen cuáles son los conceptos que integran el salario base de cotización, dice que las empresas pueden excluir del salario base de cotización el beneficio o lo referente a las aportaciones que hacen a planes privados de pensiones. Para que puedan tomar ese beneficio, tienen que hacer este aviso a CONSAR. En el aviso a CONSAR les da como un folio que es el que les sirve a las empresas para tener pues esa ventaja de no tener que meter en el salario base de cotización la parte del beneficio que se está tomando por dar este plan de pensiones, que hace todo el sentido, porque si no, pues las empresas, pues sería más que una ayuda, sería un incentivo, sería un tope para que las empresas proporcionen ese tipo de beneficios, porque les tendría que costar también más caro la parte de seguridad social. Y luego el 6, que es revelar o incluir en la contabilidad el establecimiento del plan a través de la evaluación actuarial. Este punto 6 ya lo vimos cómo se ve y cómo lo reportan cuando revisaron la empresa que cotiza en bolsa. Entonces ahí vimos cómo de estas empresas que tienen su información pública
revelan cuál es el pasivo laboral y cuál es la obligación que están asumiendo por él. El 7, que es si la empresa va a constituir un fondo para hacer frente al pago de las obligaciones del plan, entonces hacer todo el tema del fondeo. Y el tema del fondeo pues incluye algunas cosas como seleccionar la institución financiera, para aperturar la cuenta. Voy a poner para abrir la cuenta. Y esta, en general, pues es cuenta de intermediación bursátil para que puedan hacer todo el tema de la inversión. Además de esto, pues se tiene que también hacer una selección de quién tomará las decisiones de inversión. En general, se transfiere este trabajo a un asesor de inversión, en donde por lo común tienen pues un comité de inversiones que revisa todo lo relacionado a la exigibilidad de los recursos, a cuáles son los lineamientos que se tienen que seguir para que la empresa pueda tomar las ventajas fiscales que con esto se llevan. Y pues bueno, además de tomar esas decisiones de inversión, pues hay que hacer un seguimiento o monitoreo de cómo se van comportando estas inversiones para poder al final armar el balance también actuarial. Eh, Aquí se me pasó ponerles en la parte de la selección de la institución financiera para aperturar la cuenta, pues puede ser o solo una cuenta bancaria, lo cual no es lo ideal porque solo sería para guardar literalmente el dinero, pero pues ya habíamos platicado acerca de que lo ideal es que ese recurso se invierta. Entonces, lo más conveniente pues es una cuenta de intermediación bursátil, pero además hay que decidir si el fondo estará en un fideicomiso o no. Los fideicomisos, recordemos que son estructuras que dan una seguridad a el recurso. Entonces, generalmente es común que encontremos fideicomisos, por ejemplo, educacionales, en donde los papás reservan o guardan recursos para que cuando sus hijos empiecen a estudiar puedan tomar lo necesario de ese fondo. Así también hay fideicomisos para planes de pensiones y para muchas otras cosas, en donde se contrata al fideicomiso, que por cierto es bastante caro porque da esa certeza de que el recurso va a ser utilizado para lo cual se destinó ese dinero. Y hay una ventaja bien importante, que los recursos que están en los fideicomisos no son embargables. Entonces, en caso de que la empresa por algún motivo llegara a tener problemas, si tiene un plan de pensiones privado, lo fondeó y el recurso lo tiene en un fideicomiso, pues a quien sea que le tenga que pagar algo, pues no va a poder tocar el recurso que haya en el fondo del plan de pensiones. Entonces, esa es una estructura que le da seguridad, aunque pues realmente son caras. Y lo ideal es que en el fondo haya el recurso suficiente para que a través de la inversión que se tenga, se generen los rendimientos suficientes para poder, además de pagar el honorario fiduciario, hacer crecer el fondo a través de esos rendimientos. ¿Ve? Y por último, la comunicación a empleados. La comunicación a empleados le pusimos 2 asteriscos porque esta es opcional. Es opcional y prácticamente se vuelve obligatoria cuando se establecen planes mixtos
o de contribución definida, donde sí le dan la posibilidad al trabajador de que ahorre para su retiro. Sí, me están escuchando. Creo que hizo un ruido extraño esto, como cuando se desconecta. Ah, sí se escucha. Ok, gracias. Entonces, les decía, esta parte de la comunicación a trabajadores se va a volver obligatoria cuando se establecen estos tipos de planes que tienen involucrado una parte en su funcionamiento de las contribuciones definidas y que además le abren la posibilidad al trabajador de que él ahorre. Porque de esa manera, pues bueno, si él va a ahorrar, entonces se le tiene que explicar toda la estructura del plan, cómo funciona, las ventajas, cómo y de qué manera se le van a hacer las retenciones para que él también pueda ahorrar y ser parte de ese ahorro para su retiro. La decisión de la comunicación a los empleados es totalmente de la empresa y la verdad es que no siempre les comunican el establecimiento del plan. Hay muchas veces que los planes son de beneficio definido y la empresa no le entera a los trabajadores que tienen ese beneficio, sino hasta que llegan justo a cumplir los requisitos de jubilación, que es cuando ya lo van a tomar, ¿vale? Y de esa manera, al hacer pues todos estos pasos, se corre con el proceso para tener una implementación formal del plan de pensiones. ¿Eh? Les voy a proyectar, les voy a mostrar dos cosas. Un ejemplo de texto de plan y un ejemplo de el acuse que da seguridad social, que da la CONSAL, perdón, para la parte de seguridad social de cuando se hace el registro ante CONSAR y que la empresa tenga el comprobante de que realmente hizo ese registro. Bien, a ver, les voy a cambiar la manera de compartir la pantalla para poderles proyectar las dos cosas. Un segundo. A ver, me parece que ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, profesora. Gracias. Más dejen que reaccione esto porque les digo que el internet se puso raro. Listo, ya ahí. A ver, primero el texto. Este es un ejemplo de texto de plan de pensiones. Vamos a verlo muy rápido, no nos vamos a detener a leerlo todo. Es corto, pero lo que me interesa mostrarles son los puntos que hemos estado platicando en estos días y que se deben de establecer. En este caso, pues hay una como introducción a través del alcance y el propósito de implementar este plan de pensiones. Se da un pequeño antecedente porque esta es un caso en donde se modificó las condiciones del plan de pensiones y entonces se da el antecedente de qué era lo que se tenía antes a través de un cambio de razón social. Entonces, el decir que cuando se estableció el plan se tenía una razón social, se transfirió a los trabajadores
y los trabajadores se quedan con el beneficio del plan. Un apartado de definiciones en donde se dice quiénes son los participantes, que en este caso son de planta, la edad normal de jubilación, que en este plan consideran 65 años y al menos 20 años de servicio, la fecha anticipada, que en este caso son 60 años con un mínimo de 15 de servicio, una pensión mensual, qué es la renta mensual equivalente, qué es el sueldo base mensual, que es importante definirlo para saber exactamente cuál es el salario que se tiene que tomar como referencia y que no quede dudas. Cómo es el salario pensionable y en la parte de la constitución del plan, el objetivo del plan, la estructura, que habla de cuentas individuales, es un plan mixto. Entonces, como plan mixto hay que tener clara cuál es la estructura de las aportaciones que se van a realizar. En este caso, las aportaciones se hacen al 5% tanto por parte de la empresa como parte del trabajador. Y pues nos habla de que se van a constituir las cuentas individuales con las aportaciones de ambas partes y los rendimientos que se generan. Esta parte de que dice aquí, se constituirá una cuenta individual a nombre de la empresa para financiar un beneficio mínimo garantizado al momento de la jubilación en caso de cumplir los requisitos mínimos que para ello establece el plan. Les decía que este es un plan mixto, entonces, si recuerdan cuando vimos las características del plan mixto, hablamos de que hay dos casos. El caso en donde la cuenta individual es más alta que el beneficio mínimo garantizado y entonces se lleva la cuenta individual. Y ahí ya todo el recurso estará dentro del fondo del plan y pues no hay nada más que hacer. Pero el segundo caso, que es cuando el saldo de la cuenta individual es más pequeño que el beneficio mínimo garantizado, entonces la empresa tiene que cubrir el diferencial para que el trabajador se pueda llevar en el momento de la jubilación ese beneficio mínimo que se le está garantizando a través del plan. En ese caso, pues ese recurso que la empresa va a tener que poner como diferencial lo puede ir fondeando desde que implementa el plan prácticamente y es parte de la visibilidad que se le da cuando se realiza la evaluación actuarial. Entonces, si la empresa hace sus aportaciones para poder financiar esos diferenciales y poder otorgar los beneficios mínimos garantizados, podemos encontrar como dos prácticas. Uno, donde se deposita ese recurso en el mismo fondo y se abre solamente una caja más en las cuentas individuales para también tener perfectamente bien identificado cuánto es lo que está aportando el trabajador, la empresa, para cubrir esos mínimos garantizados. La otra es que abra una segunda cuenta en donde ponga el recurso para esos diferenciales. Todo dependerá de cuáles son los montos que se están manejando, porque si son montos pequeños, pues realmente no le va a convenir tenerlo en dos cuentas separadas porque entonces las posibilidades de inversión se limitan más. A eso se refiere esa cuenta individual extra. Aquí la periodicidad de aportaciones mensual, como lo mencionan aquí abajo. También dicen que de forma voluntaria el trabajador puede realizar aportaciones adicionales que en conjunto con las aportaciones de la empresa deberán de ser menores o iguales al 12.5% del sueldo gravable. Esto tiene que ver también con temas fiscales. El rendimiento, que es si se genera un rendimiento por las inversiones que se van a acumular a la cuenta individual de cada trabajador. Y después viene la sección de beneficios que definen la pensión por jubilación, que es los empleados van a recibir una pensión mensual vitalicia con garantía de 120 pagos, equivalente al 100% del saldo acumulado por la empresa en su cuenta individual. Acuérdense que tanto en los planes de contribución definida como en los planes mixtos, el beneficio por jubilación se establece de esta manera. Pero a diferencia del plan de contribución definida, en los planes mixtos se tiene que definir cuál es el beneficio mínimo garantizado. En este caso, el beneficio mínimo garantizado para esta empresa es de 3 meses de sueldo más 20 días por cada año de servicio, que es el equivalente a una indemnización legal.
Tiene beneficios por retiro antes de la jubilación. ¿Qué sucede? Dado que hay aportaciones que hacen los trabajadores, hay que saber qué va a pasar con el dinero que aportan los trabajadores en caso de que no lleguen a cumplir los requisitos de jubilación. Si se retiran de la empresa por retiro voluntario, por fallecimiento, por invalidez o por despido. En este caso, el plan considera que si se da una salida por eh, retiro voluntario, por invalidez o por fallecimiento, antes de que el trabajador llegue a la fecha normal o anticipada de jubilación, entonces se tienen los siguientes beneficios y lo hace en dos apartados. Uno, recibir en una sola exhibición el 100% del saldo acumulado en la cuenta individual, junto con los rendimientos generados. Y eso hablando de lo que aportó el empleado al fondo. Y la otra parte es qué sucede con los recursos que aportó la empresa para su retiro y que realmente pues no van a ser utilizadas para su retiro. Si recuerdan, cuando vimos los tipos de planes de pensiones, una de las características que vimos en los planes que llevan una individualización fueron los derechos adquiridos, que es qué porcentaje del recurso que la empresa ahorró por el trabajador le va a compartir y que se define en función de la antigüedad cuando se da un retiro antes de jubilación. En este caso, están viendo ahorita la tabla de los porcentajes que le corresponderían dependiendo de la antigüedad que el trabajador tenga en el momento en el que se rompe la relación laboral. Y si recuerdan, hablamos de que en el caso en el que la empresa le vaya a compartir al trabajador parte del ahorro, si no quiere que tenga que hacer algún pago de tema fiscal, es decir, si quiere que ese recurso pase el 100% al trabajador, tendría que transferirlo a otro mecanismo de retiro, llámese PPR, llámese aportación complementaria a la FORE o otro plan de pensiones al que el empleado se vaya a ir a otra empresa y que esa empresa le proporcione un plan de pensiones privado también con estructura de cuentas individuales. La sección de incremento en las pensiones, que esta es la que nos habla de que una vez retirados los trabajadores, si la pensión va a crecer con algún índice. Normalmente lo crecen con inflación para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Pero la actualización se podría hacer con cualquier otro índice. Me ha tocado ver que en los colegios, sobre todo, la regla que ponen para la actualización de las pensiones es que se van a actualizar conforme al mismo porcentaje en el que se incrementan el salario de los activos. Las formas opcionales de pago del beneficio, que aquí sí dan oportunidad a que el trabajador que se va a retirar puede canjear la pensión mensual vitalicia con garantía de 120 pagos, que es el pago por default que da este plan, por cualquier otra forma de renta vitalicia, ya sea mancomunada, individual o garantizada. Y eso último nunca se nos debe de olvidar cuando redactamos un texto de plan de pensiones, que debe decir que sean actuarialmente equivalentes, para que no se tenga diferencia en cuanto al pago total que va a hacer la empresa, ¿no? Ni para bien ni para mal, es decir, ni que sea más ni que sea menos. Luego viene la sección de la administración del fondo, que es pues que el plan, quien lleve la administración del plan de pensiones, se le llama comité técnico. El comité técnico se recomienda que se conforme por un número impar de personas, al menos 3 personas, por supuesto, que van a tomar decisiones sobre el plan y sobre el fondo y que van a monitorear su buen funcionamiento, que realmente se utilice la estructura
de manera adecuada, que los recursos que se otorguen a través del plan realmente sea para personas que se están jubilando, toma las decisiones de quién va a realizar la evaluación actuarial, quién va a realizar el registro de CONSAR, quién va a llevar la gestión del fondo, etcétera. Y pues aquí dentro de este plan están mencionando cuáles van a ser las funciones de este comité. Esas sí las vamos a leer, esas no las pusimos en el otro documento que estábamos armando. ¿Qué facultades o cuáles son las tareas que va a tener las personas que forman el comité técnico del plan de pensiones? Uno es designar al actuario del plan, quién va a ser su auditor, quién van a ser los intermediarios financieros y todos aquellos proveedores que le van a dar servicio al plan y a los recursos que es el fondo. Como segunda tarea, reunirse por lo menos una vez al año para resolver a todas aquellas cuestiones sobre el plan. Por ejemplo, si se van a hacer las actualizaciones conforme a inflación, pues que realmente se haga la actualización de los pagos, que se revise el resultado de la evaluación actuarial, que se revise el resultado de las inversiones, etcétera. Que es justo el punto que viene. Revisar y sancionar el reporte de la evaluación actuarial correspondiente, vigilar que se realicen las aportaciones con base en la evaluación actuarial y los presentes estatutos, es decir, en este caso en donde se establece que tanto la empresa como el trabajador van a aportar un 5% al fondo, pues que realmente se estén haciendo esas aportaciones. Instruir sobre los pagos que se deban efectuar de acuerdo con el plan en favor de los beneficiarios. En este caso, si como son pensiones garantizadas y se puede dar el caso de separación por fallecimiento, pues sí hay beneficios correspondientes al periodo de garantía o en el momento en el que ocurriera el fallecimiento, pues también es parte de su tarea ver que se realicen los pagos a los beneficiarios. Determinar reglas generales de inversión. Puede que determinen reglas generales de inversión o solamente si le van a transferir esas decisiones a un gestor, pues que ellos sí tienen que darle visibilidad al gestor de su perfil de inversión. Estamos hablando de un perfil conservador, de un perfil medio o de un perfil arriesgado. ¿Qué tan arriesgado? Pues hasta donde las reglas generales de ISR lo permiten para fondos de planes de pensiones. Además, la individualización de las cuentas y la emisión de estados de cuentas individuales, ¿no? No es que ellos lo hagan, no es que el comité técnico haga esta tarea, sino que asegurarse de que se está individualizando el fondo y de que los trabajadores tengan sus estados de cuenta para poder monitorear cuál es la información que se va generando. Este es importante, este último párrafo de esta sección, que nos dice que la empresa y el comité técnico podrán aceptar como válidas las tablas, evaluaciones y certificados, informes, opiniones, determinaciones e instrucciones proporcionadas por el actuario responsable del plan. Al hacerlo de esa forma, la empresa y el comité quedan libres de toda responsabilidad con respecto de cualquier acción ejecutada de buena fe derivada de dicha aceptación. Es decir, ese es un trabajo conjunto. Si recuerdan, hemos hablado que hay una obligación y hay ciertas tareas que deben de realizarse en conjunto la empresa, el auditor y el actuario del plan. Entonces, no es que toda la responsabilidad caiga sobre la empresa o toda la responsabilidad caiga sobre el actuario o toda la responsabilidad caiga sobre el auditor, sino son tareas conjuntas en donde cada parte es responsable de ciertas tareas en particular. Por ejemplo, proporcionar salarios que realmente se están pagando es parte de la obligación de la empresa porque la empresa es quien tiene realmente esa información. Si estamos hablando de la selección de hipótesis actuariales, pues es parte de la responsabilidad del actuario. Si estamos hablando de la revisión y la aceptación de los resultados, pues bueno, esa es una tarea que cae dentro del auditor y así para cada una de ellas.
Después viene la sección de la inversión del fondo, en donde nos dice que en este caso el comité técnico delegará las decisiones específicas de inversión de los recursos a un comité de inversiones formado por profesionistas independientes de la empresa y de cualquier institución financiera y que tendrán las siguientes funciones. Uno, someter a consideración del comité técnico las políticas generales de inversión de los recursos del fondo, con base, por supuesto, en las reglas que establece la ley de ISR y su reglamento para inversión de las reservas de pensiones y primas de antigüedad. Con base en esas políticas, instruir al intermediario sobre los instrumentos y plazos específicos de inversión del fondo, analizar los estados de cuenta y brindar al comité técnico un resumen semestral de los mismos y rendir un informe anual al comité técnico sobre las inversiones del recurso. Nos habla sobre los estados de cuenta, que este es los estados de cuenta de las cuentas individualizadas para que los trabajadores puedan monitorear el recurso que están ahorrando para su vejez. ¿Qué sucede con la parte de los gastos? En este caso, el comité técnico aprobará y autorizará los gastos que ocasione el manejo del fondo, los cuales podrán ser cubiertos por la empresa o tomados de la cuenta individual a nombre de esta. Esta parte es importante porque, pues, por cualquier trabajo se tiene que pagar un honorario y entonces si existe un trabajo de un gestor para invertir los recursos, se le tiene que pagar al gestor por el trabajo que está haciendo. Y en este caso, las reglas del plan te dicen que ese honorario lo puede pagar directamente la empresa de su cartera o pueden pagar el honorario tomando los recursos del fondo, distribuyendo el costo de manera proporcional, hablando de el saldo insoluto que tengan los trabajadores que estén participando en el plan para que se haga el pago correspondiente. Luego parte de impuestos, que esta cláusula la manejan prácticamente todos los planes, donde nos habla que la parte de los impuestos, cualquier impuesto que se pueda causar por la celebración o cumplimiento de este plan, será por cuenta exclusiva del fondo del propio plan y de los participantes o los beneficiarios, dependiendo de cuál es el caso. Y luego viene la cláusula de cancelaciones y modificaciones, que esta la mencionamos muy rápido la clase pasada. ¿Qué sucede si la empresa decide modificar o cancelar el plan? Acuérdense que como es una prestación adicional a lo que establece la ley, pues la empresa se reserva el derecho a modificarlo o a cancelarlo, que es justo lo que nos dice, ¿no? La empresa espera y desea mantener el plan en vigor indefinidamente, pero se reserva el derecho de modificarlo, suspenderlo o cancelarlo en cualquier momento si así lo considera indispensable para su estabilidad económica o si existieran modificaciones a las leyes de seguridad social o del impuesto sobre la renta que pudieran afectar el plan. En caso de que el plan se dé por terminado, los activos del fondo de pensiones se distribuirán en la forma que a continuación se señala, a menos que dicho procedimiento vaya en contra de alguna disposición legal. Y entonces, ¿en qué orden se pagan recursos? Uno, en este caso que estamos hablando de un plan mixto en donde los participantes aportan, los primeros en la fila, si se llega a cancelar el plan, es la devolución de las aportaciones y los rendimientos de los participantes, porque ese dinero le era ya parte de lo ya ganado por el trabajador. Los segundos en la fila serán los pagos de pensiones en cursos, es decir, las personas que ya estén jubiladas y que estén recibiendo una pensión, se les tendría que liquidar la obligación. Y en ese caso, si están recibiendo una pensión mensual, pues entonces el actuario del plan tendría que calcular el pago único equivalente a el futuro pago, el probable futuro pago de pensiones, desde el momento en el que se cancela el plan y considerando la tabla de mortalidad que esté considerando para hacer la proyección de los pagos. Y después, para el pago de beneficios de participantes con 55 años de edad o más a la fecha de terminación, que si recuerdan, era la edad de jubilación anticipada.
Y por último, para el pago de otros beneficios adquiridos de acuerdo con el propio plan. Si ya se pagaron todos estos puntos en caso de que haya cualquier activo del fondo de pensiones en exceso del actuarialmente requerido para proveer completamente la distribución de esos 4 puntos, el exceso será considerado como una ganancia del plan y será devuelto a la empresa previo pago de los impuestos correspondientes. ¿Cuánto tienen que pagar de impuestos? El 30%, que es el mismo impuesto que la empresa tiene que pagar en caso de que tome recursos del fondo del plan de pensiones para utilizarlos por cualquier otro concepto que sea distinto al pago de los beneficios. Y de nuevo, la empresa se reserva el derecho de modificar, enmendar o cancelar en todo o en parte, en cualquier momento, cualquiera de las provisiones del plan. Una cláusula de generalidades en donde nos dice que, con excepción de las deudas que el participante tenga con la empresa, ningún pago de los beneficios adquiridos bajo este plan puede ser sujeto de manera alguna de anticipos, enajenación, venta, traspaso, asignación, promesa, gravamen u obligación de cualquier tipo, y cualquier acción con este fin será nula y sin efecto. Tampoco dichos beneficios podrán ser objeto de pagos de adeudos, contratos, responsabilidades, compromisos y agravios con respecto a las personas beneficiarias del plan, con excepción de las acciones específicamente selladas en el plan y que provengan de orden judicial debidamente ejecutado. Si un participante es objeto de suspensión de pagos, concurso o quiebra y trata de enajenar, anticipar, vender de cualquier beneficio, entonces dicho participante dejará de serlo definitivamente y no podrá ser nuevamente aceptado como participante del plan. El establecimiento del plan no confiere derecho alguno a los participantes para continuar con su relación con la empresa. Es decir, no es un punto o un candado que pudiese usar el empleado para quedarse en la empresa. El que se conserve el trabajador en la empresa o se dé la salida de ella, pues depende de toda la relación laboral. En caso de fallecimiento de un participante, los beneficiarios que haya nombrado deben de identificarse para poder cobrar los beneficios que le correspondan. Y en caso de incapacidad total o parcial, los representantes legales tendrán derecho a recibir los alcances del fondo de pensiones a nombre del participante. Obviamente siempre hay que comprobar es que parte de ya la parte administrativa del plan. Una cláusula de cuándo se terminaría el beneficio. Si la persona que debe recibir tales beneficios o quien represente sus derechos no los reclama dentro de los siguientes 365 días, la institución quedará liberada de la obligación a su cargo y el comité técnico ordenará su cancelación, transfiriendo el monto acumulado a la cuenta individual a nombre de la empresa. Aunque no lo crean, obviamente son los menos los casos, pero sí hay casos en donde se llegan a ir las personas, no, y no reclaman los beneficios o no hacen los trámites, todos los trámites en el orden adecuado, y entonces se van de la empresa y nunca reclaman lo que sea que fuese su parte de su finiquito. Este transitorio es un caso particular. No, bueno, este es un ejemplo de texto de plan de pensiones. Este está muy ligero. Hay algunos textos que son hojas y hojas y hojas, porque son mucho más explícitos en los diferentes casos que se pueden llegar a dar. Entonces, pues depende, ¿no? Qué es el alcance que se quiera tener a través del plan y el detalle que se quiera mostrar. Además del texto del plan, a ver, que se cambie esto, les quiero mostrar el acuse. Ahí está. Este es un acuse del registro que se hace todos los años ante CONSAR. Al principio nos dice que en qué fecha se hizo el registro, quién emitió el registro,
qué plan de pensiones se está registrando, qué empresa lo patrocina, y esta parte es la que me interesaba enseñarles. Dicha información fue recabada a través del Sistema de Registro Electrónico de Plan de Pensiones, SIRREP, y se le asignó el folio de identificación, y este es el folio, el cual vence el 31 de mayo de 2027. Ahorita estamos en mayo de 2026, es decir, a través del registro que se acaba de hacer de este plan de pensiones, la empresa patrocinadora del plan puede tomar las ventajas y tiene el sustento de poder tomar esa ventaja de no incluir el beneficio en el salario base de cotización. Y ese folio la respalda hasta el 31 de mayo de 2027. Como es un proceso anual, se tiene que volver a realizar. Lo anterior no lo exime de comprobar ante las autoridades fiscales el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones fiscales. Este documento no concede a los sujetos registrados ningún derecho, prerrogativa o beneficio fiscal, ya que únicamente acredita el cumplimiento del registro normal, del requisito formal de registro, mismo que no es transferible, por lo que solamente es vinculante para la empresa que la obtuvo y los trabajadores beneficiarios. Será procedente la exclusión en la integración del salario base de cotización de las aportaciones que realiza el patrón al fondo del plan de pensiones, al que hace referencia el artículo 27, fracción 8 de la Ley de Seguro Social, siempre y cuando la empresa patrocinadora del plan compruebe ante el IMSS, al momento que éste lo requiera, el cumplimiento del registro electrónico y de cada uno de los requisitos previstos en el artículo 13 de las disposiciones, son disposiciones de carácter general. Eso es lo que les quería mostrar sobre el acuse que se emite cuando se hace el registro anual del plan de pensiones ante CONSAR. Y este es uno de los documentos que forman parte del expediente del plan de pensiones y, por supuesto, de todo el proceso que se tiene que seguir cuando se hace la implementación formal de este. ¿Dudas? Espero que no los haya dormido. Sé que esta parte es muy teórica, pero vale la pena mencionarles toda esta parte y quería mostrarles los documentos ejemplo. Pues bueno, a ver, voy a aprovechar los últimos minutos que tenemos de la clase, porque ya nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cosas. Esta semana finaliza el semestre. Ya con Carlos, pues prácticamente ya terminaron las clases el día de ayer. Tenemos pendiente la última evaluación y vamos a finalizar con un tema el día de mañana que solamente nos va a ocupar la mitad de la clase y en la otra mitad vamos a ponernos de acuerdo para el tema de fechas, qué vamos a hacer con la última evaluación, cómo va a ser, qué es lo que tienen que trabajar, y el viernes ya no vamos a tener clase. Entonces mañana terminamos ya con las conexiones para que se conecten, porfa, y cualquier duda la resolvamos mañana mismo, antes de que empecemos a cerrar todo lo que se tiene que cerrar para entregar las calificaciones definitivas, que eso es un paso importante. Hay ciertas fechas con las que tenemos que cumplir para poder subir calificaciones a la facultad y luego poder hacer la firma en la dirección general. Pero lo que sí es, ya que nos pongamos de acuerdo con las fechas, les vamos a hacer llegar o dar a conocer su calificación para que cualquier duda que tengan la podamos ver antes de que se haga el registro en las listas. Revisemos y si hay algo que
aclarar algo que cambiar, lo cambiamos. Y una vez que ya estemos bien de acuerdo, pues ya nosotros subimos las calificaciones a la facultad. ¿Dudas con esa parte? No, maestra, todo bien. Ok, perfecto. Eh, denme un segundo. Listo, pues entonces nos escuchamos mañana. Que tengan buen día.